Realmente, si bien el pastor Ambrosio no sabía a qué me iba a referir esta noche, pero lo que comentó recién sobre la importancia de conocer el Evangelio real, el Evangelio del Reino, y no dejarnos llevar por algunas otras versiones del Evangelio que andan dando vuelta por ahí, que tienen el mismo nombre de Evangelio, pero que de Evangelio bíblico tienen poco. A veces ese tipo de evangelios provocan que haya hermanos que puedan, en los momentos más complicados, cuanto más se necesita de la fe y de la fortaleza en el Señor, uno puede tropezar. Y de eso hablábamos el otro día con el siervo Ambrosio, por un caso específico de un hermano conocido mío, que frente a una situación difícil creía que iba a pasar lo que realmente Dios no había prometido que pasara. Y entonces a veces se espera o se le exige incluso a Dios ciertas situaciones, y cuando Dios no responde, porque en realidad no es su voluntad, entonces uno puede frustrarse, uno puede entrar en duda, uno puede entrar en confusión. Y en realidad no es que Dios falló, sino que yo entendía en forma incorrecta a Dios. Y yo te invito en esta noche a que vayamos a las Escrituras, y si queremos ponerle algún título a este mensaje de esta noche, sería ¿cómo tener respuesta a todos los porqués? Porque surgen en nuestra vida muchas preguntas y muchos por qué. Hay muchas situaciones que nos rodean que nos generan dudas o nos generan ese cuestionamiento de ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué tal cosa no sucedió que yo esperaba que sucediera? Y hay un personaje en la Biblia que tuvo muchos por qué. Y yo quiero usarlo en esta tarde, si me acompañáis, de ejemplo, y también ver lo que pasó con él, para que sea de nuestra enseñanza. Yo te invito a ir al libro de Job. Muy conocido el personaje. No voy a traer nada nuevo en esta noche, pero sí quisiera compartir la forma en que lo que sucedió con él, lo que Dios hizo con él y lo que terminó pasando en su vida al final del trato de Dios. Vamos a empezar con Job 1:1. ¿Lo tenéis? Vamos a leer mucho sobre Job en el día de hoy. Dice: hubo en tierra de Uz un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a las 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta aquí por ahora. Vemos aquí este varón, la historia de Job se puede fechar incluso antes que la historia de Abraham. Es muy antigua, no estaba la ley de Moisés todavía, no estaba ese pacto mosaico en vigor. De hecho, ni siquiera se habla de la genealogía de Job. Seguramente era semita, pero no más que eso. No podemos decir, no, es que era judío de la tribu de tal. Todavía eso no había sucedido. Pero sí dice Dios sobre este hombre, Job, algo muy importante. Mira, dicen que era perfecto, o sea que era intachable, íntegro. Hoy en día decimos que algo es perfecto cuando no tiene ningún error. Pero en el concepto bíblico era que Job tenía un corazón perfecto, intachable, un corazón íntegro delante de Dios. También dice que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Yo tengo cierta envidia de Job, porque esto es testimonio que Dios da. El Espíritu Santo inspiró estas palabras de reconocimiento a la persona de Job. Y uno entonces diría, bueno, Job, de acuerdo a la doctrina que hoy muchos enseñan, no habrá tenido ningún problema, ¿verdad? Solo bendiciones. De hecho, leemos que tenía 7 hijos, 3 hijas,
La hacienda, bueno, después podéis volver a leer los números, pero habla de miles de ovejas, de camellos, de yuntas de bueyes, asnas, también muchos criados. Y dice que era el varón más grande de todo Oriente. Eso en cuanto a su poderío económico, su poderío social, podríamos decir incluso. Y iba más allá incluso Job, porque era tan temeroso de Dios que tenía un sacerdocio familiar. Él era cuidadoso de que sus hijos en sus fiestas o sus celebraciones no se pasaran y no hubiesen ofendido a Dios. Así que después de que sus hijos hacían fiestas, él se levantaba muy de mañana, dice, y hacía holocaustos para que Dios perdonara si es que alguno de sus hijos se hubiese propasado en sus fiestas. Así que, temeroso de Dios, un sacerdote en su casa, una persona digna de ser imitada. Pero aquí viene un problemita, y es que hay un personaje que no para de liar la parda. No sé si es muy teológicamente correcto el término liar la parda, pero lo describe perfectamente. Sí, ¿no? No sé la traducción al hebreo de liar la parda, pero la cuestión es que aquí se metió en la historia de Job un personaje. Vamos a leer a partir del verso 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. He aquí el bribón. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí podríamos pasarnos días hablando solo de estos versículos, pero vamos a pasar rapidito por encima de ellos para ver algunas de las cosas principales. Dice que un día vinieron los hijos de Dios. Esta terminología seguramente se refiere a los ángeles. Vinieron todos, ¿y quién vino? El ángel caído también. ¿Por qué? Porque Satanás está, aunque no quiera, sujeto a la soberanía de Dios. Y también fue a darle cuenta a Dios sobre su andar. Entonces dice que Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y dice Satanás: bueno, de rodear la tierra, de andar por allí, liando la parla, molestando a la gente. Bueno, eso no lo dice, pero lo agrego yo. Pero sí, miren lo que dice verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién dijo a quién? Jehová dijo a Satanás. ¿De quién surgió la idea de que Job fuese tentado? De Dios. No tentado, de parte de Dios la idea era poner a Job a prueba. Lo que pasa es que Satanás lo que hace es poner en tentación, porque Satanás lo que quiere es que los hijos de Dios tropiecen. Pero el Señor nos pone a prueba para que crezcamos. Son dos terminologías muy diferentes, la prueba y la tentación. Pero dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y miren otra vez el testimonio que da frente a Satanás el Señor, que no hay otro como él en la tierra. O sea, vaya, ya no solamente entre los orientales, eran los más grandes, no hay otro como él en la tierra. Dice: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Pero Satanás lo conocía. Y dice, verso 9, respondiendo Satanás a Jehová: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? O sea, te teme Job sin recibir nada a cambio. ¿Es por desinterés? ¿Es realmente temeroso de Jehová? ¿Es un buen cristiano, podríamos decir hoy, simplemente por amor a ti?
¿O no será que hay un interés por detrás? ¿Te sirves desinteresadamente, o sea, de balde, o hay un interés atrás? Porque miren el argumento de Satanás. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿cómo estaba hasta ese momento Job? Cercado por la protección de Dios. Pero aún más, dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios no solamente había dado un cercado y cuidado a Job, sino que además prosperaba las manos de Job. Y bueno, hemos leído las posesiones y además la familia que tenía. Y entonces dice, verso 11, y aquí viene, ahí salió el tentador con toda su saña. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí lo que está planteando es la duda sobre la piedad de Job, sobre la integridad de Job. No, es que te sirve porque tú lo estás bendiciendo, lo estás cuidando, pero quita tu protección de él, quita tu bendición de él y verás que no solamente deja de ser fervoroso, recto e íntegro, sino que encima va a blasfemar en tu propia presencia. Está sembrando esa duda, esa sospecha. Pero Jehová conocía el corazón de Job. Nosotros podemos a veces dudar de alguien, por ahí mirar algún suceso, algún hecho de alguien, o incluso algo que nos han contado y ya empezamos a dudar. Eva, y ahora sí, bueno, ni hablemos de ti. ¿Por qué? Porque a veces en nosotros nacen, en nuestra carne, sospecha fácilmente, y a veces por cualquier cosa nos dejamos llevar para juzgar, para sospechar, pero Jehová conoce nuestros corazones. Y dice, verso 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene, o sea, todas sus pertenencias están en tu mano. O sea, le quitó el cercado a Job parcialmente. Le dijo, bueno, todo lo que tiene, puedes tocarlo. Dice, pero no pongas tu mano sobre él. O sea, ahora lo que va a venir es lo que Satanás hizo en la vida de Job. Pero, ¿quién lo permitió y quién puso el límite? Dios mismo. Uno diría, pero ¿cómo? Hasta ahora lo había acercado, lo había bendecido, lo había cuidado, lo había prosperado. ¿Por qué quita su vallado? ¿Por qué deja que Satanás toque todo lo que tiene? Bueno, hay que seguir todo el resto de la Biblia, todo el resto del libro de Job. Son unos cuantos capítulos. Así que vamos por el primero, imaginémonos, ¿no? Pero vemos ahora, no vamos a leer todo, pero vemos a continuación del verso 13, yo te invito a que lo leas en tu casa para que no sea tan largo. Créeme que lo que voy a decir está allí. Pero la cuestión es que Satanás hizo que, dice en el verso 14, que estaban arando los bueyes y las asnas y acometieron los sabeos, un pueblo oriental, y mataron a los criados y se llevaron los bueyes y las asnas. Después, cuando el mensajero terminaba de esa noticia, vino otro mensajero, verso 16, y dice, fuego de Dios, fuego del cielo, cayó, quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente yo escapé para traerte la novedad. O sea que hasta ahora bueyes y asnas se los robaron, los criados que los cuidaban muertos, las ovejas muertas junto a los pastores. Verso 17, todavía estaba hablando y vino otro y dijo, bueno, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados y solo yo escapé. Y verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Uno atrás del otro fueron cayendo todas las riquezas y aún el tesoro mayor que tenía, que eran sus propios hijos. Vemos que sus ovejas y criados, los criados, el verso 15, y robados las bueyes y las asnas,
ovejas y pastores en el verso 16, camellos y criados, verso 17, pero finalmente verso 18 y 19, sus hijos murieron. Vaya prueba. Pasó Job de ser el cercado, el guardado, el intocable, el prosperado, el más grande en la región, a no tener nada, ni siquiera, lo más doloroso, ni siquiera sus hijos. Y entonces, ¿cómo reacciona alguien recto, temeroso de Dios, frente a la prueba? Vamos a verlo. Verso 20 del capítulo 1. Dice entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Otros versículos también impresionantes, porque ver la reacción de alguien que obviamente no temía a Dios de balde, sino que era temeroso de Dios de verdad. Y entonces vemos que primero se levantó, obviamente reaccionó frente a todo eso. ¿De cómo? Dice, primero rasgó su manto, que era un símbolo de dolor, de sorpresa, de quebrantamiento. Rasgó su manto. Pero además dice, rasuró su cabeza, también signo de luto, de dolor. Entonces, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo entendí hace muchos años que aceptar la soberanía de Dios y adoración van de la mano. La adoración es un símbolo de la aceptación de la autoridad y soberanía de Dios. Cuando Job se levanta y después de los símbolos externos de dolor, probá, se postra delante de Jehová y lo adora, está diciendo, yo reconozco tu autoridad, yo reconozco tu soberanía. Y esto es parte del corazón del mensaje de Job, del mensaje de este libro, la aceptación de la soberanía de Dios. Y miren lo que dice, porque claro, perdió todo. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Era sabio, una sabiduría que hoy incluso muchos cristianos olvidamos. Que salimos desnudos del vientre de nuestra madre y volveremos desnudos. O sea, nada nos llevaremos de lo material, solo nos llevaremos los tesoros del reino que hayamos edificado. Pero dice, Jehová dio y Jehová quitó. O sea, era de él. Él lo dio y tiene derecho a quitarlo. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. No le reprochó nada. De hecho, sigue diciendo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta palabra despropósito me gusta porque, claro, significa que no dijo Dios no tenía propósito con esto. Pero en realidad en el original lo que dice que ni reprochó a Dios. Job no se enojó con Dios, ni lo reprochó. No le echó en cara, pero a ver Dios, yo te vengo sirviendo hace años. Hasta por las dudas, por si mis hijos la lían, yo hago holocaustos para que tú no te enojes. Yo te he servido con rectitud y corazón íntegro todos estos años. ¿Y ahora qué? Ahora obras así, ahora me quitas esto, ahora me quitas esto de tanto valor, ahora me quitas lo de más valor que son mis hijos. No. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tú eres soberano, Señor, y yo no te voy a reclamar absolutamente nada. Tú no eres un Dios de despropósitos. Tú obras con propósito. Este es el corazón de alguien temeroso de Dios. Pero claro, Satanás no se quedó allí. Porque sigue diciendo en el capítulo 2. Aconteció que otro día, no hay una referencia temporal en todo esto, porque algunos dicen, bueno, la prueba de Job habrá durado unos 7 días, porque después veremos que vienen unos amigos y están 7 días junto a él sin hablarle, pero entre la primera prueba y esto, no se sabe si pasó una semana
un año, 5 años. O sea, no hay una referencia temporal para saber cuánto tiempo pasó entre la primera prueba, la adoración de Job, y esta, digamos, segunda ronda de prueba. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez, ¿quién es el primero que nombra a Job? Jehová, el Señor. Oh, ¿no tiene bastante? ¿Por qué no lo deja quietito, calladito? Tal vez Satanás se olvide de Job y deja de probarlo, deja de tocar su vida. Pero no, miren, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? O sea, no me servía de balde. Tú pusiste o intentaste poner una sospecha sobre su integridad, pero él es un hombre íntegro y sigue siendo íntegro. Y mira lo que dice, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto es algo importante e interesante, porque a veces cuando hay un problema, muchos que no entienden bien el obrar de Dios, dicen, bueno, si tuviste algún problema, algún pecado tendrás. ¿Os acordáis de aquel ciego en el capítulo 9 de Juan, que los discípulos le preguntan al Señor, ¿y este por qué nació ciego? ¿Fue un pecado de él o de sus padres? Y el Señor dice, no, ni una cosa ni la otra. Había un propósito de exaltar a Dios en la vida de ese ciego con la obra de Dios. No había un pecado. Si bien el pecado trajo la muerte y la enfermedad al ser humano, a la raza humana, por la caída de Adán y de Eva, pero no toda la enfermedad, o no toda prueba, o no todo problema viene directamente ligado a un pecado específico o a una actitud pecaminosa. Y entonces, aquí vemos esta enorme prueba de Job no tenía una causa en Job. No era que Job hizo tal cosa y entonces le sobrevino esta prueba. Y entonces, verso 4, miren cómo esto hace Satanás también en nuestras vidas muchas veces. Y no necesita ni siquiera ir a Dios. Viene a nosotros y nos hurga con estas cosas. Miren, dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, a ver, esto es un poco como Ezequías, cuando Dios le dijo que iba a caer juicio sobre su descendencia. Y dice, bueno, es buena noticia porque el problema no vendrá sobre mi tiempo, sino sobre mis hijos. Así que para mí es buena noticia que ellos apañen, ¿no? Lo que dice aquí Satanás es, el tema y el problema es que es tan egoísta Job que como tocaste todo, o me dejaste tocar todo, incluso sus hijos, pero no a él, entonces, piel por piel, todo hará el hombre por sí mismo. O sea, él está contento porque por lo menos a él no le ha tocado. Y entonces sigue diciendo, pero extiende ahora tu mano, verso 5, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, el planteo es, bueno, si sigue siendo íntegro Job, porque no fue tocado él personalmente, en su propio cuerpo, su propia salud, su propia vida, sino solo en sus bienes y su descendencia, bueno, déjame tocarlo a él. Y Dios dice, vale. Dice, he aquí, él está en tu mano, pero otra vez puso el marco, pero guarda su vida. O sea, puedes tocar su salud, puedes tocar su cuerpo, pero no su vida. Ahí otra vez el límite de Dios, porque Dios sigue siendo soberano. Y entonces salió Satanás, verso 7, de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ese hombre que tan grande había sido, por sus posesiones, por su lugar social, ahora estaba sin posesiones, sin hijos, sin salud,
ahí sentado sobre ceniza y rascándose con un tiesto por esto que algunos dicen que podría ser sarna, que podría ser diferentes cosas, pero la cuestión es que estaba, dice, una sarna maligna con un sarpullido de todo el cuerpo y ahí rascándose con un tiesto. Y claro, aquí vemos que la situación de Job era desesperante, era de última, pero tenía su esposa. ¡Qué bendición! Tenía su esposa. Vamos a ver. Yo no sé si era su esposa o su suegra, pero bueno, la Biblia dice que es su esposa, entonces era su esposa. Verso 9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos la mujer que se ve que también tenía ese pensamiento de decir, bueno, ya que Dios te tocó y te dejó en esta situación por algo malo que habrás hecho, quién sabe por qué, pero da el último paso. Maldice lo que te mate y ya está. De paso, nos ahorramos todas las cuentas de médico y todo esto, ¿no? Habrá dicho ella misma, es que hasta me da un poco de cosita que sea mi esposo, ¿no? Maldice a tu Dios. Y muérete de una vez por todas, que te mate, que te juzgue, ya no con enfermedad, que directamente que te mueras. No olvidemos que también ella había perdido todo. Ella también había quedado en la miseria y eran los hijos de ella los que habían muerto. Así que ella estaba en cierta forma afectada, aunque no estaba afectada en su salud. Pero Job, aún en medio del dolor físico, emocional y todo lo que estaba cargando, dice, como cualquiera de las mujeres tontas o vacías has hablado. Y miren esto, ¿qué? Recibiremos de Dios y el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, lo vamos a alabar cuando las cosas nos vayan bien. Hace muchos años en Argentina había un joven, bueno, ya no era tan joven, pero tenía una empresa y cuando a él le iban las cosas bien, enseguida, en los negocios y todo, enseguida nos dábamos cuenta, porque venía a la iglesia, es alto, se ponía adelante con los brazos extendidos y la alabanza y era toda una danza. Cuando los negocios le iban mal, también nos dábamos cuenta. O no venía al culto, o venía y se sentaba por atrás, cabizbajo, ¿no? Estaba un poco como Caín, con el semblante ahí decaído, ¿no? ¿Por qué? Porque su gozo no era el Señor. Entonces cuando venían las vacas gordas, ¡aleluya, Señor! Cuando venían vacas flacas, o ni vacas, y en vez de vacas había perros por ahí para comer. Entonces, pero aquí decía Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿No tiene el derecho sobre mi vida para hacer lo que quiera? Lo que le dé la gana. Él es el Señor. Y punto. Lo que pasa es que es un Padre amoroso. Y entonces Él, en su gracia, se maneja con nosotros. Pero en realidad, Él es el soberano de todas las cosas. Y tiene todo el derecho. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Job mantenía su integridad mientras se rascaba con el tiesto. Porque su integridad no estaba afuera, estaba adentro. Pero, bueno, ya olvidada la esposa, Dios le mandó amigos. Si es que los mandó Dios, porque bueno, también estos amigos, tela marinera, ¿no? Pero vamos a ver verso 11 del capítulo 2. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¡Qué bien! ¡Qué bendición tener amigos que en los momentos de dificultad puedan condolerse y venir a consolar! Y esto no lo estoy diciendo con sorna. Realmente, un buen amigo es un regalo de Dios. Y más, obviamente, eso es un amigo en el Señor, porque compartimos absolutamente todo. Y entonces es un regalo de Dios. Pero en este caso, dice verso 12, los cuales alzando los ojos desde lejos,
no lo conocieron. O sea, imagínense cómo estaba Job. Claro, desde seguramente sus ropas espléndidas, su bien andar, su buen peinado, a estar ahí rascándose con un tiesto lleno de llagas sobre ceniza. Dice, ni lo reconocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Compartieron en parte el dolor de Job. O sea, se identificaron con el dolor de Job, con el dolor de su amigo. Dice verso 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Tuvieron 7 días de prudencia, de compartir el dolor solo con la presencia. A veces, mejor la presencia en silencio que alguna palabra fuera de lugar. Yo esto lo aprendí de la peor manera. Hace muchos años, tampoco era creyente, yo era católico, y un amigo mío murió en un accidente, un muchacho jovencito, iba en una moto, lo llevó por delante de un autobús y lo mató. Y claro, imaginaros, ¿no? el velatorio de este joven, los padres cómo estaban, la madre cómo estaba. Y a mí no se me ocurrió, bueno, yo tendría 17, 18 años, tampoco era muy maduro, y yo recuerdo que fui, abracé a la madre, y digo, bueno, ahora es tiempo de recordar las mejores cosas y qué sé yo. Y la pobre madre se me deshizo en llanto y yo ahí con todas esas palabras muy profundas me fui contento. Hasta que pasó una semana, tenía también otro hijo con el cual tocábamos música juntos. Él tocaba el teclado, yo el bajo, y tocábamos música juntos y nos reuníamos periódicamente a charlar, a tomar algunas cervezas y a tocar música. Y hablando con la familia, con el padre y la madre me dice, durante todo el velatorio, muchos vinieron con palabras. Algunos vinieron justamente a citarle el libro de Job, algunos vinieron y dicen, usted tiene que pensar en Job, cómo se mantuvo firme con el Señor a pesar del dolor. Otros le hablaban, bueno, entre ellos estaba yo, ¿no? Que trajeron así estas frases hechas que uno tira. Dice, pero el único que fue de consuelo para mi vida, de todos, que había habido muchos, entre ellos yo que habíamos pasado a intentar consolarla, solo otro hombre que había perdido a su hija no hacía mucho tiempo, vino, dice, me abrazó fuerte, fuerte, fuerte en silencio. No dijo nada. Me tuvo abrazada durante un par de minutos, fuerte, fuerte, se dio la vuelta y se fue. Fue el único que me consoló. Todo lo demás era palabrerío religioso, palabrerío sin sentido. Pero el único fue aquel que en silencio me mostró su cariño a través de ese abrazo en silencio. Y en este caso los amigos de Job, 7 días en silencio. Podrían haberse quedado en silencio porque cuando abrieron la boca la liaron parda. Pero bueno, vamos a avanzar, porque claro, una de las cosas grandes y problemáticas de esto es la búsqueda de respuestas. Porque lamentablemente en nuestra necedad siempre queremos explicar todo. De hecho, pasa incluso hasta en la doctrina. Hay muchas doctrinas muy elaboradas que uno dice, pero ¿de dónde sacaste todo eso? No, porque si yo sumo, resto, multiplico y tal cosa con tal otra y no sé qué. Hace poco hubo un pastor, no me recuerdo en qué país, de Centroamérica, que decía que Jesús volvía tal día. Bueno, obviamente juntó las propiedades de todos, llegó el día, no apareció Jesús, desapareció el pastor, ¿no? Pero claro, había creado unas doctrinas, vayan a saber dónde, y le dieron ese número. Y así nacieron también muchas sectas, a través de especulaciones, bueno, algunos cuando ven que se equivocan después vuelven a decir, no, porque me falló, que yo conté un día de más porque no sé qué, el año bisiesto, no sé cuánto. La cuestión es que cosas que no salen de la Biblia, sino que salen de las especulaciones nuestras, porque queremos explicar todo, aún lo que Dios no explica. El Señor dice en Deuteronomio 29 que las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros, nuestros hijos. Dios revela lo que quiere y se calla todo lo demás. Y entonces vienen los amigos de Job para condolerse, para consolarle,
se identifica con su dolor, 7 días de silencio, con esa prudencia. Ahora empieza lo que algunos llaman el clamor de los por qué. Porque, yo empiezo también con el por qué, ¿no? Como decía, necesitamos respuestas. Y cuando estamos en momentos de dificultad es cuando más necesitamos esas respuestas. Y empiezan los por qué. Y aquí, obviamente, este íntegro Job no fue la excepción. Y a partir del verso 11 del capítulo 3, empiezan un montón de por qué. No vamos a detenernos a leer todos, yo te invito a que lo leas en tu casa, pero dice, por ejemplo, verso 11, ¿por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? O sea, ¿por qué no fui un aborto o no nací muerto? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Más adelante dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Verso 20 dice, ¿por qué se da luz al trabajado? Verso 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Muchos porqués dicen, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué Dios me dejó nacer? ¿Por qué llegué a este punto? ¿Por qué no paró mi vida antes de llegar a todo este sufrimiento? Pero pasaron los 7 días. Y empezaron a hablar los amigos. Bueno, vamos a los amigos, a ver cómo consolaron a Job, si es que lo consolaron cuando empezaron a hablar. Capítulo 4. Empieza el primero, Elifaz. A este le llamaremos el místico Elifaz. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¡Wow! Empieza con un palo de aquellos, ¿no? Y dice, bueno, ¿no era que tú ibas fortaleciendo a los demás que tenían que tener fe? ¿No es tú el que animabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles con tu religión, con tu fe? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. O sea que eras un hipócrita. Hipócrita. No lo dice hipócrita, pero obviamente, aunque no esté la palabra, está el concepto. Dice, cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Verso 6. ¿Acaso no es el temor a Dios tu confianza? ¿Era mentira que tú tenías tu confianza en Jehová? No es cierto. Es mentira, porque estás turbado. O sea que no estás afianzado en el Señor. Y sigue diciendo, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¡Wow! O sea, ¿no es tu esperanza en el Señor el que te mantiene firme en tu camino? O sea, encima del dolor, si había un sitio en el cuerpo de Job que no dolía, ahí le clavó. Sí, en el corazón le clavó. Fue al fondo, ¿no? Con amigos así. Recapacita ahora, verso 7, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, recoge lo que siembras. Si estás en esta situación es porque has pecado. Deja de hipocresías, confiesa de una vez. No hace mucho pasamos una película en la televisión del caso de una niña enferma, que al final el Señor la sana, pero que estuvo muy mal. Y a la madre, un domingo, la cogen después del culto, hay 3 hermanitas cariñosas, como los amigos de Job, más o menos. Y entonces le dicen, pero si no se sana, ¿no será que tienes algún pecado por ahí? ¿O que ella tiene un pecado? Estábamos hablando de una niña, creo que tenía 9, 10 años. O tú, o ella, o tu marido, algún pecado, y por eso Dios no la sana. Lo mismo que el planteo de este Elifaz. Seguramente, si Dios te permitió esto, porque tienes un pecado. Entonces sigue diciendo, bueno, vamos a avanzar, verso 12, porque a ver cómo le fue revelado, cómo él entiende que estaba en pecado. Dice, el asunto también me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos.
y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y sigue leyendo en casa. Pero la base de Elifaz para juzgar a Job fue esa presunta visión que él tuvo. Ay, entre la duerme vela, una visión de un fantasma. Por eso le llamé el místico, ¿no? ¿Cuántas veces, sin consultar a Jehová, porque ese es el problema, si hubiese consultado a Jehová, probablemente Dios le hubiese dicho, no, que no hay nada de eso. No había motivo, no hay ninguna cuenta que saldar de parte de Job. Fue mi voluntad soberana la que permitió que tuviesen pruebas. Pero no consultó. Y su juicio y su consejo fueron deleznables. Pero vamos a seguir. La cuestión es que recoges lo que siembras, no consultó a Dios. En cuanto al consejo, vamos al capítulo 5, verso 8, porque le dio un buen consejo, aunque fuera de contexto, pero dice, ciertamente, Job, yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Por lo menos algo bueno le dijo entre toda la perorata. Yo buscaría a Dios en tu lugar. Y la verdad que era lo que estaba intentando hacer Job, buscar a Dios y encomendarse a él. Versos 17 a 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si bien es cierto el planteo, pero el planteo aquí viene porque está diciéndole, pero estás herido por tu pecado. O sea, el problema no es que, bueno, sí, Dios hiere y cura. Aquí es, Dios te hirió por tu pecado, arrepiéntete para que Él te cure. Mal, porque vemos que Dios dice claramente, sin causa, le dijo a Satanás que había dejado tocarle. Pero bueno, vamos a 6.14, Job 6.14. Miren cómo lo que dice Job. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. El atribulado es ¿qué? Es consolado por su compañero, que no es juzgado, menos aún machacado por su compañero. Proseguimos, no nos vamos a detener mucho. La cuestión es que Job le pide a sus amigos prueba de sus pecados. Miren, dice 6, 24 y 26. Dice, enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras? Y los discursos de un desesperado, que son como el viento. O sea, si realmente sabéis que yo he pecado en algo, decidme en qué, porque yo no me entero de nada. Estoy en esta situación, y si sabéis de algo, pues dímelo. Mira, es que hermano, aquí la liaste. Aquí pecaste contra Dios porque hiciste esto, esto y esto que ofendió a Dios. Entonces eso es lo que pide. Dejad de señalarme, machacarme. Dime cuál es mi pecado para que me arrepienta, si es que lo conoces. Y si no, obviamente cállate la boca, ¿no? Bueno, el capítulo 7 no vamos a leerlos, pero empieza más por qué a partir del verso 7. Y más por qué. Y en el verso 17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Eso nos recuerda al salmista, ¿no? Que es el hombre para que lo visites. La cuestión es que somos tan pequeños delante de ti, Señor, que ¿por qué, no? Pero bueno, vamos a Bildad, el segundo amigo. Capítulo 8. Respondió Bildad suita y dijo, a este lo tildaremos el religioso. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él y los echó en el lugar de su pecado, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso,
Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio ya ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Aquí lo que le dice es, tus hijos, si están como están, si murieron es porque pecaron, básicamente. Porque ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿Será injusto Dios? No. Pero que Dios se lleve a uno de sus hijos no es injusticia. De hecho, la muerte de los justos no es un problema. Yo tenía un amigo en Argentina, un hermano, que de hecho se llamaba como yo, que cristiano, de años, pero él le teme a la muerte. Y entonces lo que hacíamos era con otros amigos, cuando nos juntábamos todos hermanos en la fe, pero empezábamos a hablar de la muerte. Y este hermano se levantaba y se iba. Su terror era, y sigue siendo, terrible para con la muerte, siendo un hijo de Dios. Y eso es que uno se termina preguntando, ¿es un hijo de Dios? ¿Alguien que teme tanto a la muerte? Entonces, aquí dice, si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, que al final Job lo era. Le está diciendo, si tú fueses justo, entonces Dios te perdonaría. Pero vamos a avanzar. Su argumento en este caso es la tradición. Verso 8 dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. O sea, básicamente, mira hacia atrás. No, pregunta a Dios, no, mira hacia atrás lo que los padres dijeron, ¿no? Que muchas veces, obviamente, Dios ha puesto en nuestro camino a muchos maestros que nos han guiado y nos guían y nos bendicen, pero cuidado, porque aquí el planteo era, mira para atrás y a ver qué dijeron ellos, no, mira qué está diciendo Dios, porque este religioso no preguntó a Dios, volcó juicio en base a lo que los padres dijeron, pero sin enterarse que Dios tenía un planteo totalmente diferente. Vamos ahora al siguiente amigo, otro más. Y va pasando el tiempo, a ver si nos podemos apurar. Sofar, capítulo 11. Aquí este era el legalista. Respondió Sofar Naamatita, capítulo 11, y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diría que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¡Wow! Dios mismo decía, que Él es justo, toda esta prueba vino sin motivo, sin causa. Sin embargo, ahí lo machaca. Es más, no solamente merecías por tu iniquidad, sino que Dios te ha castigado menos de lo que merecías. ¡Ay, vamos a ayudar y vamos a darte también unos palos a nosotros, porque en realidad Dios te castigó poquitito. Vamos a castigarte un poquito más. El legalista, el que otra vez sin consultar a Dios vuelca juicio. La cuestión es que Job en el capítulo 13, verso 15, dice, aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Verso 18, de aquí ahora, si yo expusiese mi causa, sé que seré justificado. No vamos a seguir viendo todos los argumentos de los amigos, porque son muchos capítulos en los cuales hay discusiones y planteos y algunos de ellos dejan incluso al mismo Job mal parado, triste. Pero vamos a un cuarto amigo que llegó después, más jovencito, se mantuvo callado, Elifaz. Vamos al capítulo 33 de Job. Ya vamos llegando hacia el final, ¿no? Capítulo 33 de Job, vamos a partir del verso 5. Dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti.
De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Y de aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Estas eran parte de las palabras de Job para defenderse. Es decir, es que yo no encuentro en mi vida nada por lo cual ser castigado de esta manera. Ese era el argumento de Job en los 30 capítulos anteriores. Dice verso 12, he aquí, en esto no has hablado justamente, o en esto no tienes razón, le dice Elifaz. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de sus razones. Él es soberano, esta es la clave de todo. Él no da cuenta de sus razones. Él no tiene que darte explicaciones. No contiendas con él. Si él no te revela, no le enfrentes. Él es soberano. No puedes plantarte delante de él y querer exigirle que te explique, que te dé razones, que se enfrente a ti y de alguna manera exponga por qué hizo lo que hizo o hace lo que hace. No, dice aquí Elifaz claramente, dice, porque él no da cuenta ninguna de sus razones. Él es soberano. Y esta es la clave de todo el mensaje. Él es soberano. Y a veces pasa en nuestras vidas muchas cosas que no tienen respuesta. Y a veces preguntamos y el Señor nos dice, bueno, puede ser, es por esto. Por ejemplo, ¿os acordáis de Pablo y el aguijón? Dice, yo 3 veces le pedí al Señor que lo quitara y él me dijo, no, bástate a mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, porque me fue dado el aguijón para que no me ensoberbeciese, o sea, para que no me agrandase, como galleta en el agua, por las revelaciones que Dios me daba. Ahí, un aguijón, cuando recibí una revelación y quería creer que era por él o por su grandeza, el aguijón, que le recordaba, no, Pablito, tranquilo, es Dios. No eres tú, es Dios. El aguijón fue de bendición. Mejor que no se lo quitó a Pablo, eso era de bendición en su vida. Y Pablo finalmente lo entendió, claro. Pero vamos a ir avanzando porque, claro, también Job le responde, pero vamos a saltear hasta el capítulo 38. Así no lo liamos tanto. Porque Dios responde a Job finalmente. En su gracia, el que no tiene ninguna obligación de dar cuenta, responde a Job. Pero ¿cómo le explica? ¿O cómo da cuenta de lo que pasaba? Miren, capítulo 38, vamos al verso 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabidurías? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, ¿quién es este que tontamente está oscureciendo el consejo con estas palabras sin sabiduría? Estás hablando, Job, lo que no entiendes. Estás oscureciendo el consejo. No tienes la sabiduría necesaria, suficiente, como para cuestionar mis caminos. No la tienes. Entonces estás oscureciendo en realidad mis caminos. Y dice entonces, ciñe como varón tus lomos, o sea, prepárate. Por eso significaba ceñir los lomos. Decía, ajustas el cinturón porque vienen curvas. Bueno, eso es una traducción, Norberto 3:25. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Wow, cuando el Señor dice, yo preguntaré y tú me contestarás, mejor que no llegue ese momento. Porque entonces hay una colección de tus. Porque, ¿qué hace lo que Dios confronta a Job y su pequeñez con la grandeza y omnipotencia del propio Dios? Entonces le dice, verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel?
O sea, ¿quién tomó medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Sigue diciendo más adelante, ¿quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba? Verso 12, has mandado tú la mañana en tus días, has mostrado el alba su lugar. Verso 16, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Verso 17, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Verso 18, has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. Yo ya me imagino a Job diciendo, ¿en qué me he metido? Porque ¿qué puede responder a todo esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Quién estaba en ese momento? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Job no está en ese listado. Yo no lo veo en ese listado. Entonces, tú lo sabes, verso 21, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. O sea, si tú sabes todo eso y estuviste en ese momento, eres eterno como yo. Madre mía, es largo el número de tus días. Tan viejo no parecía, Job, que eras tan viejo. Eres un tonto, básicamente. El Señor no se lo dijo así, pero si yo fuese Job, diría, soy un tonto. ¿Cómo hago estos planteos a Dios? Si yo... En lo personal, siempre me pasa que cuando estoy cerca del mar, si tengo un tiempo para sentarme y mirar, tranquilo, me siento sobrecogido de la grandeza del mar, la profundidad, todo lo que hay ahí más allá y cerquita. Y si me sobrecoge el mar, ¿cuánto más me sobrecoge el creador del mar? Madre mía. Pero sigue diciendo, has entrado tú en los tesoros de la nieve. Verso 31, podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos. El hombre está intentando llegar con un cohete a Marte. Y aquí Pablo, el Señor le dice, podrás tú atar los lazos de las Pléyades. O sea, está hablando de constelaciones. O sea, ¿puedes tú, cuando hoy, miles de años después, ni siquiera, bueno, ahí está ese, ¿cuántas pruebas llevan con el cohete de Elon Musk que cada vez que o no aterriza o explota o aterriza y explota? Madre mía. Verso 33, supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de la potestad en la tierra, alzarás tú de las nubes tu voz, enviarás tú los relámpagos. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿A quién dio el espíritu inteligencia? Sigue, y hay yo te hice un redondelito, en todo el capítulo 39, todas preguntas. No hubo respuesta de parte de Dios, todas fueron preguntas. ¿Por qué? Para que Job entendiera a quién él le estaba intentando pedir explicaciones. Al omnipotente Dios, al soberano Dios, al todopoderoso Dios. ¿Cómo puedo yo plantearme y exigirle que me explique algo? Y entonces, dice el capítulo 40, además respondió Jehová a Job, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. O sea, ¿es sabiduría lo que estás haciendo? Intentar discutir conmigo. Es como si yo intentara discutir de astronomía con un astrónomo. Bueno, eso multiplícalo por infinitamente y va a ver. Si yo no puedo ni siquiera con un astrónomo discutir, cuánto menos con Dios, el creador de todas las constelaciones. Es una tontería intentar discutir con Dios. Y es un pecado también, claro. Entonces respondió Job a Jehová, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Tendría que haberla puesto antes, ¿no? Dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Se dio cuenta de que no podía pedirle explicaciones a Dios. No había argumentos que pudiese esgrimir delante de Dios para pedirle explicaciones. Sigue Dios en verso 6 de capítulo 40, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás.
¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate pues ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira lo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra, porque si tú haces todo eso, es que eres Dios. Si no haces todo eso, cállate la boca. O haces todo esto y eres Dios tú también, o no vengas a cuestionar a Dios. El argumento de Dios fue simple y sencillamente quién Él es. No le respondió nada, no le explicó nada a Job. Por explicar ni siquiera le contó el capítulo 1 y 2 de aquella, podríamos llamarla apuesta, aquellos dos encuentros con Satanás y aquellos permisos. No le contó nada, porque no era eso el centro. Eso fue simplemente algo que Dios permitió para obrar en su siervo Job. Satanás fue un peón en la obra de Dios en Job. Job necesitaba llegar a este momento. Porque miren, dice capítulo 42, verso 1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. No te preguntaré para que tú me contestes. No, te preguntaré para que me enseñes. Dice, oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este era el fin de todo. Todo lo demás se reduce a esto. Que Job tuviese ojos abiertos, espirituales, maduros, para ver. De oídas te había oído. Era un religioso que también, sí, era temeroso de Dios, pero no conocía las profundidades de Dios. Y eso le llevaba a equivocarse. Como empecé hablando, que a veces nos equivocamos porque no entendemos a Dios. Pero la cuestión aquí vemos, después Dios le devuelve todo, le hace orar por sus amigos, le multiplica otra vez hijos, riquezas, pero no es eso lo importante. Job nunca habrá mirado igual, ni sus riquezas, ni a su nueva descendencia, como los miraba antes, porque ahora veía a Dios. Ahora conocía más del corazón de Dios. Pero el propósito de lo sucedido era revelarse más a Job. El medio fue Satanás. Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No nació la prueba de Satanás. La prueba está sin causa, era con propósito. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito. En un plan eterno en el que todo tiene un propósito dentro de ese plan. Todo encaja. Toda la obra de Dios, toda la historia encaja. Todo perfectamente. Si el Señor está en su voluntad, levanta y tira reyes e imperios, pero Dios controla cada ave, cada cabello. Conmigo tiene poco trabajo. Como soberano, Dios no está obligado a dar explicaciones. Cuando sucede algo en tu vida y no entiendes el por qué, pregunta a Dios, Señor, ¿esto se debe a algún pecado? ¿Lo he provocado yo? Pero si no hay respuesta y no hay ninguna, y el Espíritu Santo no te señala algún pecado, porque es la obra del Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y de juicio, déjalo en las manos del Señor. Puede que sea un aguijón que necesitas, puede ser que encaje todo eso dentro del plan para bendecir a otros. O uno diría, a veces hay cristianos que han muerto incluso en la hoguera y todo, y dice, ¿pero por qué? ¿En qué bendijo a ese que murió en la hoguera? No, es que la vida de esa fue semilla para que miles conocieran al Señor. O sea, había propósito. ¿El propósito era directo? Bueno, ese que murió en la hoguera fue directo a la presencia del Señor. Pero había todo un propósito eterno y complejo. Y entonces cuando
no tenga respuesta, la respuesta es la soberanía de Dios. Aprendamos a no cuestionar a Dios. Nada se le escapa al Señor. Él no tiene ningún plan, ningún problema, nada de decir, es que justo estaba viendo Canal 5 y no me di cuenta, Alexander, que tenía un problema. Es que justo estaba... No, es que estaba mirando Sion y estaba justamente la serie de la mañana, de la vida de Jesús, diría el Señor. Y me enganché y no me acordé que estaban con problemas mis hijos. No, el Señor conoce todo y tiene todo, como decía un personaje mexicano, fríamente calculado. Pero el Señor, lo planeó todo. Desde antes de la fundación, antes de crear el mundo, ya lo tenía planeado. La palabra dice, fíjate del Señor de todo tu corazón. Y cuando no tenga respuesta, arrodíllate y adórale. Porque eso es lo que hacen, es lo que hizo Job, es lo que hizo David, cuando el Señor hirió al niño que tuvo con Betsabé, adorar al Señor. No tengo respuesta. Señor, tú eres el soberano. Esa es la respuesta. Y siempre será la respuesta válida. Si el Señor nos explica algo más, bueno, gracias Señor. Pero si no, agradezcamos al Señor porque nuestra vida está en sus manos. Aleluya. Señor, queremos agradecerte porque podemos fiarnos de ti. Cantábamos hace un rato que estas mismas palabras de Job, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, quiero tener ojos abiertos y Señor, quiero pasar por el camino que tú quieras llevarme para tener esos ojos abiertos. Señor, tú eres soberano y confío en ti, me fío de ti en todos tus caminos, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones para que nuestra confianza en ti no falle, Señor, y podamos afianzarnos cada día a tus pies, a los pies de la cruz, a los pies de tu trono. Porque, Señor, tu trono sigue gobernando. Las naciones se pelean, los gobernantes luchan, se quitan unos a otros, pero nadie te puede quitar a ti del trono, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén, Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color